Buenos días, profesor. Ante la inminente publicación de su libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, de la editorial HarperCollins, se me ocurren dos preguntas para inaugurar este coloquio. La primera, ¿por qué este libro? Y la segunda, ¿dónde lo podemos encontrar ahora mismo? Bien, este libro ahora mismo se puede encontrar desde hoy, desde el día de hoy, desde el 12 de diciembre, en Amazon, en el enlace que aparece ya aquí debajo de la pantalla misma del vídeo, ahí puede encontrarse. De tal manera que estamos en el proceso de preventa, quiero decir que el lanzamiento físico del libro, y se podrá comprar entonces físicamente el libro, es el 22 de enero. El 22 de enero de 2025 el libro estará en centros comerciales, en librerías y estará presencialmente disponible para el público. Hoy está, desde este momento ya está disponible en preventa en Amazon y ahí se puede conseguir. La editorial ha dispuesto, ha invitado a que las personas que compren este libro puedan en la preventa tener tres regalitos, así lo ha presentado la editorial. Entonces, la editorial me ha pedido qué tipo de regalo puedo yo dar a mis lectores. Y yo, que soy una persona bastante urticante y bastante hirsuta, claro, es paradójico que yo pueda dar regalitos a nadie, pero en este punto me han convencido para que obsequie, entre comillas, con tres cosas. Una es un autorretrato mío en el cual yo trato de responder a las preguntas que a lo largo de muchos años muchas personas me han hecho y que por motivos diferentes pues no pude responder en su momento, o no me es posible responder en su momento. Entonces, de forma generalizada, en este autorretrato, al cual tendrán acceso las personas que hagan la compra del libro en el periodo de preventa, pues podrán encontrar muchas curiosidades que no se ven en los vídeos que habitualmente se graban y en lo que normalmente se dice. Es decir, en ese autorretrato se van a encontrar con la persona real y no con el personaje que realmente habla en los vídeos. Hay una gran diferencia entre la persona real y el personaje. Y los otros dos regalitos son simplemente dos cuentos, dos relatos que yo he escrito. Algunas personas me preguntan alguna vez si yo he escrito literatura. Yo he escrito dos relatos, dos cuentos breves, y hay más escritos que tal vez se irán publicando, de tal manera que las personas que compren este libro en preventa, a través del enlace de Amazon, recibirán estos tres enlaces, el autorretrato y los dos cuentos, los dos relatos breves que ya están disponibles desde ahora mismo. Ahora, en relación con la segunda cuestión, ¿por qué este libro? Bueno, este libro surge porque en un momento dado una editorial como es HarperCollins me plantea la posibilidad de exponer lo que ellos llaman mi sistema de pensamiento, es decir, ¿cuál es tu filosofía? Me preguntaron, para sobrevivir en el siglo XXI. Pues bien, mi filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es la que se expone en este libro. En este libro, a lo largo de 20 capítulos o de 20 apartados, en los que, efectivamente, si alguien me preguntara cuál es su filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, yo le diría la que se expone en este libro. Ahora, esa es una filosofía que sirve para mí y que puede servir también para otras personas. Y esa es la razón fundamental por la cual este libro se escribió y ahora se publica. Muy bien, profesor. Comienza usted el libro en su primer capítulo con un título muy enigmático de ¿Araña o Narciso? ¿Quién sería la araña? ¿Quién Narciso? Bueno, vamos a ver, la araña es quien teje la tela. Es decir, Internet es una red. Comúnmente cuando la gente entra en Internet no sabe que entra en el Coliseo romano y que se enfrenta a gladiadores que en particular usan la red. El reciario era el gladiador que usaba la red para destruir a su adversario. La red es un mundo muy complejo, donde hay cosas muy interesantes y muy valiosas y muy positivas, y hay otras que son francamente terribles. De tal manera que si hay una red es porque de alguna manera hay una araña que teje la tela, hay un arácnido, que no es precisamente el narciso seductor. ¿Quién es el narciso? Pues el narciso es el que nos seduce con frecuencia para destruirnos, por alguna razón, y así suele ocurrir.
La red tiene muchas peculiaridades y es que hace creer, seduciendo al usuario a través del narcisismo, que uno pues, es el rey del mambo, ¿no? Que es el emperador. Entonces la red es muy peligrosa, es un lugar muy seductor, como Don Juan, seduce para destruir, pero siempre tiene una araña escondida, tiene un arácnido escondido, y esta es una forma de vida que determina sobre todo la supervivencia en el siglo XXI, es decir, prácticamente nadie que haya nacido en estos tiempos puede prescindir de lo que supone Internet y la red, y ahí tienen lugar muchas cosas que resultan determinantes en la forma de vida del ser humano, tanto para bien como para mal. No lo podemos ignorar. En el siguiente capítulo usted nos interpela directamente como lectores preguntándonos si sabremos identificar al tramposo. ¿Por qué esta advertencia? ¿En qué ámbitos nos aguarda la trampa, el tramposo? Bueno, la trampa nos aguardan todos en cada paso que damos, es decir, cada paso que damos es relacionarse con impostores, tahúres, tramposos, por supuesto, hurtadores, es decir, el mundo es así. El mundo transmite un mensaje siempre de plena confianza en el prójimo, es decir, de solidaridad, de amistad, de fraternidad, de igualdad, de libertad, de todo eso, pero la realidad lo desmiente a cada paso. Es decir, trate usted de buscar trabajo y verá cómo las posibilidades disminuyen enormemente. Contraiga usted deuda, ya verá cómo pierde amigos. Y además el dinero atrae, no sé si a los amigos o si a los enemigos, pero desde luego atrae sobre todo a los impostores. Es decir, que sobrevivir en este mundo sin pisar el cepo, sin pisar una trampa, es realmente muy difícil. Entonces, el objetivo básicamente de la educación humana consiste en enseñar a los seres humanos, enseñar a hombres y a mujeres a sobrevivir en un mundo lleno de trampas, lleno de problemas y lleno de conflictos. De tal manera que si la educación es importante, lo es no porque te haga ser más culto que otros, sino simplemente porque te capacita, te habilita para superar una serie de obstáculos y de dificultades terribles con los que te vas a encontrar en la vida y que te pueden hacer fracasar en la vida. Es decir, no es un problema de perder la cartera, es un problema de perder la vida, es un problema de perder la razón, es un problema de entrar en el terreno de la locura, es un problema de hacer una mala inversión, en fin, carecer de conocimientos es inhabilitarse para sobrevivir. Y la educación en este punto desempeña un papel absolutamente importante para que el ser humano, conociendo el mundo en el que vive y haciéndose compatible con él, pues no fracase. Porque la mayor parte de las personas con las que convivimos y que nos leen y que nos escuchan van a protagonizar un fracaso irreversible en su vida antes de los próximos 10 años. Esto es inevitable. Llegado al capítulo 3 de su libro, nos afirma que la libertad comienza donde nosotros ponemos las normas, pero nos advierte si puedes. ¿Qué sugiere tal advertencia? Bueno, evidentemente la libertad llega hasta donde llega nuestro poder. Cuando nuestro poder termina, nuestra libertad termina. De tal manera que, claro, cuando se dice es que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del vecino, eso es una manera muy eufemística, muy educada de no decir absolutamente nada, porque no queda claro nunca dónde queda la libertad del vecino. Es decir, la libertad del prójimo llega hasta donde llega el poder del prójimo y nuestra libertad llega hasta donde llega nuestro poder. De hecho, la libertad que tenemos es la organización del poder del que disponemos. Cuando se termina nuestro poder, se terminó nuestra libertad. Nuestra libertad llega hasta donde podemos, hasta donde nosotros podemos imponer nuestra voluntad y nuestra potestad a otras personas. Cuando son otras personas las que tienen más poder que nosotros, nuestra libertad ha terminado completamente. Entonces, claro, eres libre en la medida en que tienes poder para imponer unas normas. Cuando hay otro que tiene más poder que tú para imponer unas normas, tú ya no eres libre, tú ya eres obediente. Y eso conviene que la gente sepa cuándo es obediente y cuándo es libre. Porque si te pilla con el pedal cambiado, pues claro, puedes pagar las consecuencias muy caras. Y los errores cuestan caros no a quien los comete, sino a quien los paga. Y en el capítulo 4 ironiza usted sobre esta idea de que los profesores en las aulas aprenden de sus alumnos. Yo fui alumna suya hace ya 20 años y como docente, ¿qué podría usted decirnos de esta afirmación?
Bueno, vamos a ver, cuando un profesor suele decir, es que yo aprendo mucho de mis alumnos, debe explicar muy bien qué es lo que exactamente aprende de sus alumnos. Porque claro, si a mí un profesor me dice que aprende mucho de mis alumnos, yo inmediatamente lo que le digo es, pues muy bien, la parte de sueldo que usted recibe por aprender de mí, debe dármela a mí. Porque si yo soy el que le enseña a usted, lo lógico es que usted renuncie a su nómina y me la dé a mí, dado que yo soy quien le enseña a usted, ¿no? Entonces, claro, si yo vengo aquí para aprender y resulta que soy yo el que le enseña a usted, pues entonces haga el favor de sentarse donde yo estoy sentado, yo voy a la tarima y la nómina me la transfiere. Claro, entonces, una cosa es tratar de igualarse con el alumno en un sentido totalmente legal, es decir, todos tenemos los mismos derechos. Pero lo que no puede hacerse, a mi juicio, es perder de vista la posición que el profesor tiene. El profesor ocupa su puesto de profesor porque sabe más que el alumno y está obligado, por razones laborales y contrafactuales y contractuales, está obligado a enseñar al alumno una serie de conocimientos. Entonces, claro, si resulta que el profesor va a trabajar para enseñar y la clase se la da al alumno porque aprende más que el alumno, o hay un juego de palabras un poco tonto, o hay que explicar en qué consiste esa falta de conocimiento de la realidad en la que se ejerce. Porque claro, los profesores somos personas que enseñamos lo que sabemos a otras personas que están dispuestas a aprender lo que enseñamos. Pero claro, lo que no puede suceder es que los profesores vayamos a ejercer nuestro trabajo y aprendamos de nuestros alumnos. ¿Qué aprendemos de nuestros alumnos? Pregunto. Yo no digo que no aprendamos de nuestros alumnos, pero ¿vamos a trabajar a enseñar a los alumnos o a aprender nosotros de los alumnos? Porque esto, para entonces el colegio o la universidad debería contratar a los alumnos para que nos dieran clase a nosotros. Claro, ahí deberían aclararse un poco lo que dicen. Ajá. Y seguimos en la línea de la educación que usted conoce muy bien. Aparecen juntos los términos pedagogía y demagogia. Yo intuyo que esto no ha sido casualidad. Si no ha sido casualidad, ¿me podría indicar, por favor, cuál es el motivo? Bueno, vamos a ver, la pedagogía y la demagogia viajan juntas en muchísimos momentos de la historia. Originariamente, como todo el mundo sabe, y esto se ha repetido hasta la saciedad, el pedagogo era el que acompañaba, era el criado que acompañaba al alumno, al hijo del rico, al colegio, ¿no? Y la demagogia consiste, pues como todo el mundo sabe, en engañar a la gente masivamente y desde criterios pues, que resultan con frecuencia muy difíciles de verificar. La demagogia también ha estado siempre asociada con frecuencia a la democracia. De hecho, los griegos ya dirimían muy bien lo que era la democracia de la demagogia. Ahora bien, cuando convertimos la educación en una pedagogía cuyos contenidos son demagógicos, ¿qué queda de la educación? Ese es el gran problema, porque como decía antes, la educación debe preparar al ser humano para hacerlo compatible con la realidad y superar las enormes dificultades que la vida le va a poner delante. Porque claro, sobrevivir a problemas de todo tipo, problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, es algo realmente terrible, es una lucha constante en este punto. Y el ser humano está muy solo cuando tiene que enfrentarse a estos problemas. Entonces, esperamos siempre de los centros de enseñanza, de los colegios, de los institutos de enseñanza media y de las universidades, esperamos siempre una contribución importante desde el punto de vista de la formación científica de la persona para superar después los problemas con los que se encuentra. Pero resulta que cuando vamos al colegio pues nos encontramos que se organizan un día sí y otro también excursiones a ver determinados lugares o determinados acontecimientos. ¿Y dónde están las horas de estudio? Cuando llegamos a los institutos o a los centros de enseñanza media se repite más o menos lo mismo, es decir, hay cada vez menos horas de estudio y cada vez más horas de entretenimiento, de ocio, de recreo. Y las universidades ya se convierten en lugares donde se sustituye abiertamente la ciencia por la ideología. Recientemente en una determinada universidad se suprimía la palabra alumno por estudiante, porque decían que no eran alumnos sino que eran estudiantes. Claro, llegados a situaciones de este tipo, son totalmente orwellianas, ¿no? Cuando se suprimen determinadas palabras del vocabulario, pues ya nos encontramos con palabras proscritas, con palabras prohibidas, con palabras ilegales. Entonces, claro, cuando pronunciamos una palabra prohibida,
cuando escribimos una palabra ilegal, llega un momento en que no sabemos si defendemos a la democracia de sus enemigos o si defendemos a nuestra libertad de los amigos de la democracia. Porque claro, ¿cómo es posible que en las instituciones educativas y científicas haya palabras prohibidas? Pues esto es signo de una concepción orwelliana del conocimiento y de las relaciones humanas. En fin, cada época tendrá que hacer frente a sus propios problemas y a sus propios prejuicios. La nuestra tiene muchos problemas. Muy bien. Autoayuda, democracia, libertad, palabras que podemos leer y escuchar a diario en los medios, en las redes sociales, muy habituales. Sin embargo, usted las considera sospechosas en el libro. ¿Qué hace? ¿Qué le ha llevado a usted a sospechar de estas palabras? Lo que se hace con ellas. Claro, las palabras son totalmente inocentes hasta que se utilizan. Las palabras pierden su inocencia, como la literatura, cuando las manipulan los seres humanos. Es decir, por eso he dicho muchas veces que la literatura es incompatible con la inocencia humana. Pero es que el lenguaje también es incompatible con la inocencia humana. Claro, palabras como democracia, autoayuda y la otra era... Libertad. Libertad, claro, son palabras que se prestan a utilizarse en numerosos contextos y con fines que a veces son, en el caso de la democracia, muy poco democráticos, en el caso de la autoayuda, completamente falsos, y en el caso de la libertad, inquietantemente fraudulentos. En primer lugar, no se puede hablar de autoayuda cuando la autoayuda viene de una persona que no somos nosotros, porque la autoayuda hay que entenderla como alguien que se ayuda a sí mismo, pero alguien que se ayuda a sí mismo es una completa paradoja. Es decir, o yo ayudo a otra persona porque tengo unas capacidades o componentes de los que la otra persona carece y se los transfiero, pero claro, la autoayuda en sí mismo es un concepto anglosajón que no tiene ninguna posibilidad de traducirse al español manteniendo la lógica. De hecho, este libro no es un libro de autoayuda, este es un libro escrito en contra de los libros de autoayuda. En contra de los libros de autoayuda, porque los libros de autoayuda, como he dicho en muchísimas ocasiones, son libros de autoengaño. Es decir, preservar la autoayuda es mantener a una persona en un tercer mundo semántico, en un autoengaño completo. Entonces, claro, la autoayuda es una palabra muy sospechosa. Como sospechosa es la palabra líder. Yo cuando leo un texto y me encuentro con la palabra líder ya no sigo leyendo, no me interesa, porque ya sé lo que va a venir después, ¿no? Con frecuencia un discurso de autoayuda o un discurso parabólico, en el sentido de que te cuentan una anécdota, una parábola de la que se trata de extraer una moraleja que es completamente ingenua y completamente estéril para abrirse camino en la vida, y cosas de esta naturaleza. Entonces, este no es un libro de autoayuda, este es un libro de desengaño, que es completamente diferente. Es decir, la autoayuda es una tendencia muy propia de la gente que piensa en clave ilustrada, en clave siglo XVIII. El desengaño es una estrategia mucho más útil de gente que se hace compatible con la realidad y piensa en clave barroca, que es bastante más complicada. Es decir, el desengaño es lo que practica Cervantes, ¿eh? La autoayuda es lo que practican los que no han llegado a Cervantes, pero sin embargo creen que nos lo traducen para que lo podamos entender, ¿no? De hecho, todos recuerdan a una persona que ha dicho que los españoles somos los únicos que no podemos leer el Quijote. Claro, como si él fuera el único que lo entendiera. En el libro usted define la filosofía como un timo y como un mito. ¿Qué hay detrás de esta afirmación tan contundente que puede herir algunas sensibilidades o el sentido de la vida de algunas personas? Bueno, aparte del anagrama, la filosofía es un mito, la filosofía es un timo. La filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. La filosofía es un género discursivo que tiene mucho en común con la religión, tiene mucho en común con la ideología y tiene mucho en común con la sofística. De hecho, hay una pregunta muy simple. ¿De qué hablan los filósofos cuando hablan? Pues generalmente hablan de religión y generalmente hablan de política, pero de política reducida a ideología. De hecho, los contenidos de la filosofía básicamente son o religión o ideología. Fuera de ahí, la filosofía suele enmudecer. Y fuera de ahí, la filosofía suele parasitarse de otras actividades humanas. De hecho, siempre se habla de filosofía de la música, filosofía de la literatura, filosofía del deporte, filosofía de la religión, filosofía del hombre, filosofía del lenguaje. Es decir, la filosofía siempre busca una actividad humana de la que parasitarse.
Es decir, que fuera de ámbitos particulares, parece que la filosofía no tiene un contenido propio. Y que cuando lo ha tenido, ese contenido propio ha sido Dios, Zeus, el nous, el apeiron, el motor perpetuo, es decir, una colección de fantasmas con los que nadie se ha encontrado nunca, desde las mónadas de Leibniz hasta el espíritu absoluto de Hegel, o el Dasein de Heidegger, o la sustancia pura de Spinoza, o el gran hermano de Orwell, en definitiva, que es el último de los parientes de toda esa genealogía de fantasmas que ha construido la filosofía. Ahora bien, cuando la filosofía construye uno de estos mitos, naturalmente hay un montón de gente que se aferra a él para sobrevivir, como se aferran a la idea de Dios, o como se aferran a la idea de solidaridad, o de cambio climático, o de lo que sea. Es decir, son ideas que sean verdaderas o falsas, es que no importa que sean verdaderas o falsas, lo que importa es que funcionan. Es decir, da igual que Dios exista o que no exista, lo que importa es que la idea de Dios, o el sentimiento de creencia en Dios, movilice masas ingentes de seres humanos. No importa que el espíritu absoluto exista o no, ni importa que el Dasein o las mónadas existan o no, lo que importa es que eso funcione. Es decir, no importa que el cambio climático exista o no, lo que importa es que eso funcione para que determinadas personas lo defiendan en una dirección y otras lo condenen en otra dirección. Pero desde el momento en que creamos un fantasma, no importa que ese fantasma sea real o ficticio, lo que importa es que ese fantasma provoca unas consecuencias que, aun siendo el fantasma ficticio, las consecuencias son reales. Partimos ahora del romanticismo y usted plantea una pregunta a sus lectores. Le pregunta si ellos son víctimas de sus sentimientos, dejándose llevar por ellos, o si son capaces de dominarlos. ¿Qué puede esperar una persona de la vida, en general, cuando se deja llevar por los sentimientos y no por la razón? Bueno, pues puede pasar cualquier cosa. La razón puede entenderse de muchas maneras. Hay muchas formas de razonar. Hay formas de razonar sistemáticas y formas de razonar asistemáticas. Hay racionalismos idealistas y racionalismos materialistas. Es decir, el racionalismo idealista es, por ejemplo, el de un Orlando Furioso. Es decir, el racionalismo idealista es el de una teología católica o cristiana que diseña una idea de Dios totalmente ideal, porque materialmente no se da. Es decir, formas de razonar hay muchas. Ahora bien, formas de pensar también hay muchas, y formas de sentir también hay muchas. Pero la cuestión es, ¿usted organiza su vida conforme a qué formas de razonar? ¿Formas de razonar realistas o idealistas? ¿Formas de razonar utópicas o distópicas? ¿Formas de razonar sistemáticas o asistemáticas? ¿Formas de razonar críticas o acríticas? Claro, hay razonamientos acríticos totalmente, es decir, aquellos que no discuten los propios fundamentos de la propia argumentación, sino que discuten críticamente los argumentos del razonamiento contrario. Por ejemplo, las ideologías tienen razonamientos críticos contra otras ideologías, pero acríticos contra las suyas propias. Y, claro, también podemos preguntar, ¿usted qué tipo de emociones desarrolla en su vida? Porque, claro, las emociones, en la época en la que vivimos, son intocables. No se puede discutir las emociones de nadie, pero sí se puede discutir el razonamiento de alguien. Es decir, se considera que las emociones están por encima de las razones. Mis sentimientos son intocables, mis razones son discutibles. Ese es el lema de nuestro tiempo. Bien, es un lema muy antiguo, porque es el lema de toda la filosofía de Nietzsche. Nietzsche considera que las emociones humanas están por encima de cualquier articulación o de cualquier explicación racional. Lo que yo siento, dice Nietzsche, no tiene por qué explicarse racionalmente desde ningún criterio, porque los derechos de mis sentimientos, dice Nietzsche, están por encima de cualquier explicación racional que alguien me exija. Yo no tengo por qué explicar racionalmente a nadie el fundamento de mis sentimientos. Eso es Nietzsche, que luego lo desarrollará Freud, sobre todo, fundamentándolo en otro gran fantasma, que es el inconsciente, porque el inconsciente no tiene más presencia que el espíritu absoluto de Hegel, que el Dasein de Heidegger, que el Leviatán de Hobbes, que el demiurgo de Platón, o que todos esos fantasmas que la filosofía ha construido siempre. Entonces, nuestra época, y de esto hay que ser consciente, nuestra época considera que los sentimientos están por encima de todo. Los derechos de los sentimientos son los derechos supremos, y están por encima de los derechos de la razón. Es decir, que la razón ha perdido derechos respecto a los derechos que han ganado los sentimientos.
Todas estas personas que se declaran defensores de la Ilustración y del racionalismo ilustrado, en el fondo no defienden los derechos de la razón, defienden los derechos de los sentimientos que anteponen a los derechos del racionalismo. De hecho, el racionalismo ilustrado es el racionalismo romántico, es decir, el derecho que yo tengo a imponer mis sentimientos sobre los sentimientos de los demás. Esto es básicamente el fundamento. Porque cuando hoy se habla de los derechos de alguien, de lo que se habla es de los derechos de los sentimientos de alguien. Y no vamos a negar los sentimientos, porque la vida sin sentimientos es imposible. Pero lo que no podemos es reducir la vida exclusivamente a sentimientos. Yo imparto todavía una materia que se titula Pensar la literatura. En el futuro esta materia se llamará Sentir la literatura. Estoy absolutamente convencido de esto. Pero es que no es lo mismo pensar el derecho mercantil que sentir el derecho mercantil. Es que no es lo mismo pensar en la oncología hepática que sentir la oncología hepática. Claro, y como no es lo mismo pensar en la ecología que sentir la ecología, es que son cosas completamente diferentes. Es que no podemos vivir suprimiendo el sentimiento, pero es que tampoco podemos vivir suprimiendo la razón. Es decir, tenemos que razonar sobre los sentimientos y tenemos que sentir cualquier tipo de cosas que vayamos a ejecutar racionalmente. Eso no se puede dirimir, indudablemente. Ahora, claro, el piano no se toca con el sentimiento, El piano se toca con horas y años de aprendizaje. Y la literatura no se interpreta con el sentimiento. La literatura se interpreta analizando métrica, teoría de la literatura, retórica poética y muchas otras cuestiones. Es decir, que salvo aquel caso del famoso pintor que pintaba con el inconsciente, pues el resto de la gente que hace cosas valiosas tiene que esforzarse por aprenderlas. No basta el sentimiento para vivir, porque ni los animales reducen la vida a sentimiento. Los animales son muy racionales, extraordinariamente racionales, a veces más racionales que los seres humanos en muchísimos aspectos. Pero el racionalismo animal, no humano, está dado a una escala diferente del racionalismo humano, y a veces en muchos aspectos resulta ejemplar. No en vano la literatura convierte desde muy tempranamente a los animales en protagonistas de uno de los géneros literarios más representativos, como son las fábulas esópicas y la literatura parenética. Por tanto, algo tiene el animal cuando la literatura lo ha bendecido desde el primer momento. Eso es. Muy bien. En el capítulo 9 usted nos habla de política, de Estado y nación, del poder del comercio global. ¿Hacia dónde considera que se encaminan estos conceptos en el siglo XXI? Bueno, ese es el gran debate de nuestro tiempo, por eso tenemos una cita inevitable con él, ¿no? El gran debate de nuestro tiempo es precisamente el de a dónde vamos desde el punto de vista de la globalización, del Estado y de la economía y del dinero y de todos estos aspectos. Hombre, yo siempre he dicho que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres y, naturalmente, pues los pobres discuten de ideología sobre todo cuando carecen de poder político. La ideología es aquello de lo que hablan las personas que carecen de poder político. El que posee poder político no pierde el tiempo con ideologías, gestiona pactos. Pactos que naturalmente tienen detrás de sí el poder del dinero. El siglo XXI, a mi juicio, desde un punto de vista político, económico y global, se caracteriza por la destrucción del Estado moderno. Es decir, el Estado moderno se instituye en el Renacimiento como una configuración política que supera el feudalismo medieval y que trata de dominar tanto a la Iglesia por una parte, aunque no lo parezca, pero las relaciones entre la Iglesia y el Estado siempre han sido conflictivas. La Iglesia era el gran poder de la Edad Media y se ve enormemente limitado y delimitado por el poder del Estado desde el Renacimiento. Pero ahora mismo ha surgido un poder que siempre estuvo presente, que fue el económico, el poder financiero. El poder financiero ya observa hoy que es más potente que el poder del Estado, de tal manera que se atreve perfectamente a echarle impulso al Estado y a plantear una configuración mundial, internacional, donde el Estado sea simplemente una institución burocrática que transmita, retransmita, reconfigure los mandatos del gran poder político global internacional. Claro, esto muchas veces me preguntan, ¿pero esto es bueno o es malo? Esto no es que sea bueno o malo, es que esto es así. Esto es así, como en la Edad Media no había Estado, sino que había señores feudales y había una actividad mercantil completamente
agredida y completamente dominada y oprimida por la Iglesia por una parte y por los señores feudales por otra, en este siglo XXI el poder mercantil se ha desarrollado de tal manera que yo estoy absolutamente seguro, y así lo he expuesto en diferentes intervenciones, sobre todo en el seminario en vídeo que hice sobre el libro de de Paul Prodi, no Romano, que es su hermano, el hurto en la historia del comercio en Occidente, y es que el siglo XXI indudablemente va a reemplazar el derecho civil por el derecho mercantil. Y en el derecho mercantil los derechos del ciudadano son los derechos del consumidor que caben en una hoja de reclamaciones. Es decir, que la pérdida del Estado como estructura política va a suponer en muchos aspectos la pérdida de valores democráticos que se han conseguido históricamente después de mucho trabajo y de muchos esfuerzos históricos, y va a suponer también la transformación de nuestras libertades en una limitación muy amplia de esas libertades. Habrá otras libertades, pero veremos todavía a qué dan lugar esas presuntas nuevas libertades. Nos adentramos en el capítulo 10 y llegados a este punto, usted lo tiene claro. Quien no trabaja, no madura. ¿Por qué? Bueno, pues quien no trabaja no madura, eso está claro. El que no trabaja no madura porque el trabajo es una relación plena con la realidad. Es decir, el trabajo es un enfrentamiento directo con la realidad. Es decir, el trabajo nos pone en contra de todo. Tener trabajo resuelve muchos problemas, porque cuando uno no tiene trabajo no está integrado en el mundo de una forma tan plena como cuando tiene trabajo. Pero el hecho de tener trabajo supone tener compañeros de trabajo, tener colegas, ¿no? Ya se dice eso de que el profesor universitario vivía tan bien que para fastidiarle la vida, ¿qué hizo Dios? Inventó o creó el colega. Bien, pues lo mismo que ocurre en la universidad ocurre en todos los lugares, los compañeros de trabajo. Se tienen también jefes, se tienen también clientes, de tal forma que, claro, el trabajo exige al ser humano una relación dentro de la cual todo cambia, y todo cambia cada día. De tal forma que se aprende más trabajando que estudiando. Esto es un imperativo vital absolutamente claro. Es decir, el estudio, las horas de estudio, los años de estudio, están pensados más para dar trabajo a los profesores que para dar formación a los estudiantes. Eso es un hecho que está claro. Y la gente se olvida de que la universidad existe porque hay alumnos, no para que haya profesores, ¿no? Pero, insisto, el estudio está pensado más para dar trabajo a los profesores que para dar formación científica a los estudiantes, ¿eh? Y eso es algo que debería cambiar desde hace mucho tiempo, pero no cambia. ¿Pero no cambia por qué? Porque el poder lo tienen aquellos que quieren dar trabajo a los profesores y no formación a los estudiantes. De tal manera que cuando esos estudiantes se convierten en profesores, perpetúan el statu quo, es decir, perpetúan el sistema. Ahora bien, el que no trabaja no madura. Es absolutamente imposible madurar sin trabajar, porque el trabajo es un enfrentamiento brutal con la realidad, y además en el trabajo no hay paliativos. En el trabajo hay cinismo, en el trabajo hay puñaladas, en el trabajo hay trampas, en el trabajo hay lo que hay en la vida, pero de manera condensada y específicamente para complicarte la existencia, ¿eh? Y para que tengas que superar muchísimos obstáculos. Es decir, todo lo que en el trabajo se presenta como algo que facilita tu trabajo suele ser lo contrario, abiertamente. Y eso lo saben los que trabajan. Claro, vivir sin trabajar es una gran fortuna, aparentemente. Aparentemente. Porque cuando el diablo pasa la factura, en fin. Afirma usted que la literatura no te enseña, te examina, como sugiriendo que los lectores a la literatura, a los libros, debemos llegar enseñados, vividos, instruidos. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que la literatura no descubre ningún secreto. La literatura simplemente es un test de inteligencia, y es uno de los más complicados test de inteligencia que hay. En realidad, para escribir literatura antes hay que haber vivido, porque si uno no ha vivido una experiencia decisiva, una experiencia que marca un antes y un después, no se puede decir nada original ni nada útil en la literatura. Es decir, no se puede escribir un libro sobre una guerra, una obra literaria sobre una guerra, sin haber ido a la guerra o sin haber sufrido las consecuencias de una guerra. Es decir, del mismo modo que al aeropuerto hay que llegar llorado para una despedida, ¿verdad? Pues a la literatura hay que llegar vivido. Claro, hay gente que me pregunta a veces,
Bueno, y el amor, ¿cómo es el amor? Porque San Juan de la Cruz habla del amor en este poema, y Becker habla del amor en estos otros poemas, y Hölderlin habla del amor aquí, y Kierkegaard habla del amor allá, y no sé qué. ¿Y cómo es el amor? Digo, oiga, mire, enamórese usted y deje la literatura. Vamos a ver, es que aquí se reemplaza la realidad por una virtualidad, se reemplaza la realidad por el idealismo. Claro, es que si usted pretende enamorarse leyendo literatura, va por el camino equivocado. A la literatura hay que llegar ya vivido, enamorado, no digo divorciado, no estoy hablando en estos términos. No digo que a la literatura haya que llegar con fracasos, pero a la literatura hay que llegar sabiendo de lo que la literatura habla. Claro, y alguien dice, no, es que la literatura enseña muchas cosas, Bueno, ¿qué enseña la literatura? Lo primero que hace la literatura es exigirte que sepas leer y escribir. Es allá para empezar. Claro, es como dicen, pero es que la música enseña muchas cosas. La música enseña muchas cosas, sí. Primero te exige saber solfear. Después, saber leer una partitura musical con capacidad de ejecución instrumental. Entonces, claro, la música enseña muchas cosas al que ya las ha aprendido previamente. Claro, es que el derecho enseña muchas cosas, sí, después de haberlas estudiado. Claro, o es que uno nace sabiendo derecho mercantil. No, claro, claro, el derecho enseña muchas cosas después de haberlas estudiado y después de haberte puesto a trabajar en el derecho. Y de ver cómo tu colega, el abogado que defiende la causa contraria, te mete en un brete en más de una ocasión, en un litigio, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, la literatura no te enseña nada. La literatura lo único que hace es exigirte una capacidad de conocimientos que tú tienes que movilizar para poder interpretar un soneto de Quevedo. Claro, es que da la impresión de que leyendo la Divina Comedia de Cervantes conocemos la Divina Comedia de Dante, conocemos la geología del infierno, o que leyendo el Quijote de Cervantes conocemos la geografía de la Mancha, cuando en el Quijote de Cervantes no hay ni una sola descripción geográfica de la Mancha. Y evidentemente en la Divina Comedia de Dante no hay ni una sola descripción visible de lo que es el infierno, porque nadie ha estado allí, a menos que haya pasado antes por un campo de concentración que nada tiene que ver con Dante, por ejemplo. Entonces, claro, ante este tipo de situaciones y este tipo de hechos, hay que afirmar rotundamente que la literatura es una exigencia de inteligencia, es un desafío a la inteligencia humana. Es decir, un soneto de Quevedo no lo puede leer cualquier persona sin tropezar, porque no es capaz, y aún menos de interpretarlo, ¿no? Salvo este señor que nos traduce el Quijote porque se supone que él es el único que lo entiende. Eso es. Muy bien. El flautista de Hamelin y los ratones son una leyenda alemana del siglo XIII. Y usted en el libro lo conecta un poco con la realidad de las redes sociales del siglo XXI. Claro. Explíquenos esto, por favor. Bueno, es curioso, gracioso y evidente, ¿no? Es decir, el cuento del flautista de Hamelin es el que todo el mundo conoce, ¿no? Es decir, hay una ciudad asolada por ratones y entonces se llama o se contrata o llega inopinadamente un flautista a Hamelin y al son de la música del flautista todos los ratones lo siguen y él los lleva a un río y se ahogan allí, ¿no? Esta es una de las versiones del cuento. Bien, es un líder de masas, es alguien que seduce, es decir, a Ulises lo seducen con el canto de las sirenas, pero amarrado al mástil o al trinquete de su nave, al mástil de su nave, pues puede, digamos, no morder el anzuelo del canto de las sirenas, ¿no? De los mundos engañosos, pero evidentemente el flautista de Hamelin seduce a una masiva cantidad de ratas, el cuento dice ratoncitos, pero pueden ser ratas o pueden ser... En fin, no es lo mismo el ratoncito Pérez, no se le presenta como ratoncito Pérez, no se habla de la rata Pérez, ¿no? Entonces, claro, depende de lo que queramos decir. Y entonces estos ratoncitos, pues automáticamente se quitan de la circulación porque molestan, ¿no? Claro, este cuento hoy día pues, puede herir muchas sensibilidades, según se mire, evidentemente. ¿Las redes sociales qué son? Pues las redes sociales son la organización masiva de la emoción colectiva, en definitiva, es decir, como las ideologías. La ideología es una forma de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva. Si los ratones supieran que se van a ahogar en el río, no seguirían la melodía del flautista de Hamelin,
Si los consumidores de redes sociales supieran a dónde van a parar, tampoco estarían tanto tiempo en las redes sociales. Pero el mundo del siglo XXI se organiza de esta manera y de muchas otras, y precisamente de estos y otros aspectos hablamos constantemente en el libro. O sea, este libro es un manual de autodefensa intelectual, en definitiva. Entonces, claro, ¿qué hacer en las redes sociales? La solución no es suprimir las redes sociales. La solución es saber navegar en las redes sociales y no discutir con granjas de bots de política, en definitiva. No, la solución no está en suprimir las pantallas en los centros de enseñanza. La solución está en enseñar a la gente a manejarse con las pantallas. Claro, es como si suprimimos las tabletas de arcilla en Mesopotamia o los papiros en el mundo egipcio, en definitiva. Es decir, son instrumentos de los que el ser humano tiene que servirse para mejorar sus condiciones de vida, no para seguir el camino de los ratones del flautista de Hamelin, pero eso ya depende de cada ser humano. Siguiendo en esa línea, las tertulias y debates televisivas en YouTube, ¿por qué usted prefiere mantenerse al margen? ¿No le gustaría confrontar sus ideas, su trabajo en alguna ocasión? ¿Para qué? No, porque, vamos a ver, eso es muy divertido, eso es el circo, eso es formar parte de un espectáculo circense. ¿Para qué? O sea, eso es una manera de entretener a la gente, ¿no? Y no digo que la gente no se entretenga oyéndome a mí, pero eso es problema de la gente, no mío. Es decir, a Cervantes le decían en un momento dado, y él lo presenta en el Persiles, y en la adjunta al Parnaso también hace referencia a esto. Dice, bueno, es que usted es un escritor cómico, es un escritor humorista, le dicen a Cervantes, y Cervantes dice, mira, yo seré cómico, seré humorista porque usted lo dice, pero no es esa mi intención, yo digo cosas bastante más serias que todo eso. Entonces hay gente que se puede quedar con la faceta humorística, se puede quedar con el meme, o se puede quedar con la tesis doctoral. Eso hay de todo, ¿no? Hay naturalmente de todo. Como el propio Cervantes decía, mi obra, pues los niños la manosean, los jóvenes la comentan y los viejos pues reflexionan sobre ella, ¿no? Es decir, cada uno hará lo que quiera con esas cosas. Pero los debates son tiempo perdido. Además, los debates suelen ser ejercicios narcisistas, donde la gente se expone, pues simplemente para tratar de quedar por encima de los demás, y en realidad ni quedan por encima ni quedan por debajo, sino que simplemente pues, es un espectáculo circense. Eso no me interesa. Sí me han preguntado algunas veces, y esto lo explico en esa declaración de autorretrato, que es ese vídeo al que tendrán acceso los compradores de este libro en el periodo de preventa. Sí hablo de ello. A mí me han llamado, como llaman a tantísima gente, a medios de comunicación. Me han llamado incluso para que participe en concursos televisivos. Evidentemente, a muchos de esos mensajes ni se responde, por supuesto. Para que forme parte de tertulias, incluso me han llamado a algún que otro programa muy circense para formar parte, naturalmente, de espectáculos. Y eso, evidentemente, no. Nunca he ido a ninguno de esos programas y va a ser muy difícil que mi vida forme parte de ese tipo de cosas. No se puede decir aquello de este agua no beberé, de este agua no he de beber, porque del futuro nada está excluido, pero hay algunas cosas que son realmente incompatibles con mi situación presente. No sé si en el futuro llegaré a protagonizar alguna barbaridad de este tipo, pero no lo tengo previsto en el guión. No creo además tampoco en la comunicación humana, es decir, en la interacción humana, mejor dicho. Yo me comunico, pero no suelo dialogar mucho. Y si alguien se empeña en negarme la razón, que se la quede toda, quiero decir, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Hay veces que algunas personas me dicen, ¿podemos discutir o debatir este tema? No, yo no debato nada. Tiene usted toda la razón del mundo, quédese con ella. Cuando alguien me dice, es que yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, pues disfrute usted de la verdad. Quédese con la verdad y con Platón, con los dos. A mí usted me deja en paz y tan a gusto, es mejor así para los tres, como suele decir alguna canción. Para Platón, para la verdad, para usted y para mí. Así de simple. O sea que si usted quiere la razón, quédese con toda, vamos, pero absolutamente, porque yo no la necesito ni a usted ni a la razón puesta en boca de alguien como usted. Así que disfrute de la razón, de Platón y de lo que le dé la gana. Las redes sociales son el paraíso de los tontos, ¿no? Porque en ellas son felices, volvemos a las redes sociales.
Me gustaría saber entonces qué aspectos tan atractivos tienen las redes para los tontos y también para aquellas que aspiran a no serlo, ¿qué pueden sacar de provecho? Bueno, las redes sociales son el paraíso de los tontos y de los listos, también, y de los tontos y de los listos. El problema es que la red social induce a los listos a adoptar un comportamiento que es propio de los tontos. Es decir, con frecuencia en las redes sociales las personas inteligentes dejan de serlo. O sea, una persona que es muy inteligente en su vida normal, cuando se adentra en la red social, no digamos que pierde facultades, sino que utiliza las que tiene para hacer el tonto, que son cosas muy diferentes, ¿no? Y hace el tonto de manera mucho más virtuosa que las formas que utiliza el tonto para hacer el tonto cuando carece de ese potencial intelectual. Entonces, ¿es un paraíso? Sí, es un paraíso en cierto momento, en cierto punto, en cierta medida, pero también es una tortura, porque hay gente que sufre muchísimo en redes sociales. Es decir, que hay gente que, seducida por la melodía de la red social, acaba naufragando en el mar, en el río, en el océano, como los ratones de Amelín. Entonces, claro, la red social, volvemos de nuevo a Aracne y a Narciso, volvemos de nuevo a la araña que teje la tela, el flautista de Amelín, y Narciso, aquel que siente gusto en una especie de autosatisfacción personal. La gente entra en la red social por muchos motivos, pero básicamente por la ansiedad de adquirir cierto protagonismo, por la ansiedad de multiplicar sus emociones y sentirlas confirmadas o reverberadas por las emociones de otras personas con las que puede identificarse, y eso le provoca pues una satisfacción. Pero esto lo saben hasta los psicólogos, quiero decir que lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo saben los profesores, lo saben las víctimas y sobre todo lo saben los victimarios, es decir, lo saben aquellos que montan toda esa ingeniería, muy anglosajona por cierto. El mundo anglosajón ha sido el inventor de la psicología moderna, que ya se conocía desde Hipócrates, y lo que ha hecho ha sido sofisticarla masivamente. Es decir, nosotros podemos hacer que un pájaro enjaulado se sienta feliz, se sienta libre, porque la felicidad es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de razones. Si perdemos la razón y todo lo reducimos a sentimiento, bueno, ya lo decían los místicos, que eran felices, los místicos y los ascetas, que eran felices pues viviendo en una cabaña solitaria, bebiendo el agua del río con las manos y cosas por el estilo. Bueno, pues nada, siga usted predicando la felicidad en esos términos, que los amigos del comercio ya se encargarán de que usted no tenga trabajo, no tenga vivienda, no tenga coche y no disponga más que de 15 minutos para salir alrededor de su casa, o incluso en un confinamiento será usted feliz sin salir de casa. Entonces siga predicando el ascetismo, que pronto vivirá como un ermitaño. En el capítulo 15 usted nos advierte contra los peligros del idealismo. ¿Puede una sociedad idealista, un individuo idealista, esquivar el fracaso? Imposible. Es imposible eso. Porque el idealismo conduce al fracaso, siempre. Y el idealismo conduce al fracaso porque el idealismo es un desvío de la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es literalmente el miedo a la realidad. Y el sentirse culpable de enfrentarse a la realidad. Y vivir en la mentira de que la realidad está mal. Es decir, para el idealista, la realidad está mal hecha. Entonces, claro, lo que está bien hecho es un modelo ideal. Claro, el idealismo es la gran construcción de la Ilustración europea. De hecho, el gran fundador del idealismo es Kant. Kant considera que la realidad está mal hecha y que lo que está bien hecho es mi idea de la realidad, mi ideal de la realidad. De ahí el imperativo categórico, de ahí la Alemania nazi, que surge después de que hay una realidad que está mal hecha y nosotros la vamos a hacer mejor. Ya se vio cómo la hicieron mejor. Se inventan una raza aria, se inventan una raza de gente que hay que exterminar, que son A, B, C, D, todos menos ellos, en definitiva. Entonces, claro, el idealismo, en definitiva, es un miedo a la realidad tal como está esa realidad, ¿no? Es un miedo tal como está montada la realidad. Y es una manera de decir, la realidad que yo imagino, que yo diseño, es mucho mejor que la otra. Y si la otra sigue existiendo, peor para ella, porque yo entre el oasis y el espejismo vivo en el espejismo. Bien, pero vivir en el espejismo supone ignorar muchas cosas, y la realidad, hay algo que la realidad no te perdona ni te permite nunca, y es que no seas compatible con ella. Claro, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto está en el pensamiento barroco. Los autores del barroco, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, todos estos autores, enseñaban al ser humano a hacerse compatible con la realidad, sobre todo a partir de la tradición grecolatina.
Es decir, tú no puedes vivir de espaldas a la realidad. El mundo anglosajón, y sobre todo el mundo del idealismo alemán, optó por lo contrario, por vivir de espaldas a la realidad. Y decir, si algo falla, la culpa la tiene la realidad, yo no la tengo. Si algo falla, la culpa la tienen los demás, yo no la tengo. Porque yo, que vivo en mi idealismo particular, en mi realidad particular, soy como el Papa, infalible. Entonces la culpa de todo la tienen los demás. Como la generación del 98, la culpa del fracaso la tienen los demás, yo no. Y entonces esto es un recurso muy idealista y muy propio de la Ilustración europea. Claro, como dice Quevedo en aquel soneto, ¿no? En el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, Clito, y padecerle. Claro, es decir, bueno, vamos a ver, o sea, no trates de cambiar la realidad, porque la realidad te cambiará a ti, indudablemente. Trata de hacerte compatible con la realidad, porque ahí sí podrás introducir algún cambio para tu supervivencia en el siglo XXI. Ahora bien, si Cervantes nos dio una lección, es que los idealistas conducen siempre al fracaso. Y de hecho es curioso que el Quijote sea una obra muy admirada por los idealistas porque no han entendido nada. Claro, es que cuando la gente dice el Quijote es la obra que hace cumplir nuestros sueños, el Quijote es la obra de nuestros sueños, es que el Quijote es el triunfo del idealismo. Yo le digo, mire, vuelva a leer el Quijote otra vez, a ver si en la segunda lectura se entera de algo. Pero claro, como lean la traducción del gran idealista, pues entonces ya no leen a Cervantes. Porque claro, la capacidad que tiene alguien para creerse un reemplazo de Cervantes en el siglo XX o XXI, tiene más moral que el alcoyano, eso, ¿eh? En el capítulo 16 hablamos de feminismo y me gustaría preguntarle por qué considera que la prensa actual trata de manera absurda al hombre, a la figura masculina, y que dónde están en Cervantes los derechos de las mujeres. Bueno, vamos a ver, el machismo y el feminismo son hoy temas muy de moda, Y evidentemente, si el machismo es el miedo a las libertades de la mujer, porque es el temor a que la mujer adquiera un poder y unas libertades que son incompatibles con la mentalidad machista, por reacción surge el feminismo, que es el miedo a que el hombre siga perpetuando esas libertades en detrimento de la mujer. Entonces, claro, hay dos posturas realmente irreconciliables. Tanto la una como la otra inhabilitan la relación y la convivencia, porque no se puede vivir con miedo a las libertades del prójimo, porque si eso existe es porque ese prójimo, más que libertades, lo que hace es opresión. Y evidentemente el feminismo es el resultado de la opresión que durante muchos años y durante muchísimos siglos se ejerció contra la mujer, limitando su derecho al matrimonio, limitando su derecho al trabajo, limitando montones de derechos. Eso es inapelable, indudablemente. Ahora bien, hoy parece que, sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente, y han cambiado tan radicalmente que el péndulo se ha ido excesivamente a otra dirección. Incluso dentro del feminismo ya actual hay tendencias muy conflictivas y muy incompatibles entre sí, con el problema del deporte, donde determinadas personas pues, pueden ganar premios a otras personas por cuestiones de género, de sexo, en las cuales yo sinceramente es que ya me pierdo completamente. Ahora bien, si vamos a la literatura, lo que la literatura plantea del feminismo, esto es algo enormemente importante, porque Cervantes en pleno siglo XVII escribe obras como La Gitanilla, la novela ejemplar, escribe obras como La Galatea y escribe obras como El celoso extremeño, por no mencionar un montón de pasajes del Quijote, donde se vindica para la mujer una serie de derechos que en aquellos tiempos en ningún rincón del mundo se reconocían de ninguna manera. El derecho a elegir pareja, el derecho a elegir un matrimonio ecuánime, tal como se da sobre todo en la novela de La Gitanilla, donde en un contexto totalmente patriarcal dicen, bueno, yo te doy a esta chiquilla para que te cases con ella, y ella dice, bueno, vamos a ver, ustedes a mí me traen y me llevan de mano en mano, de un hombre para otro, pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta por encima de todo. Ustedes podrán decidir con mi libertad lo que quieran, pero hasta donde yo lo permita. Es decir, es una tía que se planta. El caso de la pastora Marcela es otro, aunque sería un caso extraordinariamente idealista. Pero hay una exigencia de derechos en nombre de la mujer que no hay ningún otro autor, ni antes ni después de Cervantes, que haya igualado esto. Lo mismo ocurre en la Numancia. Es decir, los derechos de la mujer siempre han sido mencionados a lo largo de la historia por hombres que los han identificado. Es decir, siempre ha habido hombres en la historia que han identificado estos derechos de la mujer.
y siempre ha habido sistemas que los han oprimido. El caso de Lorca. El caso de Lorca es muy semejante también al de Cervantes, pero en un sentido muy contrario, porque en realidad a Lorca lo que verdaderamente le importa es el hombre. Es el hombre. Hay que tener en cuenta que Lorca escribe obras literarias en las que las mujeres se matan por acostarse con un hombre. Claro, ese derecho de la mujer a elegir al hombre alfa además, ni siquiera al hombre sigma, sino al hombre alfa, al hombre más potente sexualmente, es un derecho que se orienta más que a lo civil, al derecho del pensamiento, se orienta al derecho del sentimiento. Es decir, que a Lorca le interesa sobre todo la mujer, en tanto que la mujer realza al macho, realza la figura del hombre macho, del varón viril frente al varón edípico. Es decir, Lorca no exalta a la mujer en tanto que reconozca o exija para ella una serie de derechos, sino que exalta a la mujer en tanto que la mujer es la más importante y poderosa caja de resonancia del macho, de Pepe el Romano. No quiere a don Perlimplín con Belisa en su jardín, quiere un auténtico macho, no un varón edípico. No quiere al marido de Yerma, Juan, el impotente, el estéril, quiere un auténtico macho, a un semental. Eso es el modelo de mujer hacia el cual Lorca dirige su obra, toda su obra literaria y su obra teatral. En definitiva, es la mujer que exige al hombre la máxima potencia en todos los aspectos viriles. Es la idealización suprema del hombre en tanto que macho. Es una cosa tremenda, lo de Lorca en ese punto. Cervantes es mucho más juicioso, es mucho menos sentimental y mucho más racional y mucho más efectivo. Es decir, Cervantes sí que es un hombre que puso sobre el papel de la literatura los derechos de la mujer como en ningún otro momento histórico a la altura de su tiempo se pudo haber concebido. Cervantes es un referente que está muy por encima, pero años luz, de todos los autores. Y ya lo estaba antes de que los mediums actuales trataran de traducírnoslo al español universal. Lanza usted una pregunta en el capítulo 17 a sus lectores. Cito textualmente: ¿prefieres el dinero o la libertad? Yo ahora le pregunto a usted: ¿trabajamos para ser libres, para ser esclavos o para sobrevivir? Eso lo dice el contrato que haya firmado cada uno de nosotros en su trabajo. Lo cierto es que cada uno lo que ha firmado, esa respuesta la da el contrato, pero vamos a responder a lo que se pregunta, ¿no? Más allá del contrato. Es decir, nosotros trabajamos por dinero. Todo ser humano que trabaja por dinero, a mi juicio. Es decir, el trabajo es aquello que se hace por dinero, desde la prostitución hasta la docencia universitaria. La prostitución y la docencia universitaria tienen en común que son trabajos, como todos los trabajos, que se hacen por dinero. Si no hubiera dinero, no se hacía. Si no hubiera dinero, no se trabajaría. Se trabaja por dinero. Otra cuestión es que la gente disfrace esto con los ideales que quiera. Y diga, bueno, es que a mí me gusta mi trabajo. ¿Qué remedio te queda? ¿Qué remedio te queda? Naturalmente puede resultar más agradable para mí dar una clase sobre Cervantes que picar carbón en la mina como hizo mi abuelo, por ejemplo, indudablemente. Entre otras cosas que yo no sabría, yo acabaría sepultado en una mina porque no sería capaz de hacerlo. Tendría que empezar, pues como empezó mi abuelo, desde los 12 o los 13 años a picar carbón en la mina, a trabajar en una mina. Bien, pero los tiempos en ese punto han cambiado para mi familia, o para mi contexto, o para el mundo que me tocó vivir. Pero el trabajo es aquello que se hace por dinero, no por felicidad. O sea, quien trate de buscar la felicidad en el trabajo, ni sabe lo que es el trabajo, ni sabe lo que es la felicidad. Son cuestiones completamente diferentes. Otra cuestión es que el trabajo nos proporcione diferentes momentos de placer o de satisfacción. Es decir, hay momentos en los que uno se encuentra satisfecho con el trabajo, pues porque ha conseguido determinados objetivos o porque tiene un concepto de satisfacción que es compatible con el trabajo que realiza. Como no sé cómo funciona la prostitución, pues no sé qué tipo de placer puede haber en alguien que ejerce ese trabajo. No lo sé, realmente no lo sé. Y no lo quiero saber. Personalmente no lo quiero saber. Ahora bien, el trabajo proporciona satisfacciones y proporciona también muchas insatisfacciones, porque no todo lo que forma parte del trabajo es igualmente gratificante.
En el trabajo hay que ser muy cínico, a veces se puede permitir uno cierta sinceridad, hay que ser siempre muy prudente y ser siempre muy práctico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se prefiere? ¿El trabajo o la libertad? El trabajo es una forma de comprar la libertad. Es que la libertad se compra con dinero, se compra con poder. Una forma de comprar la libertad es trabajando. Claro, hay gente que, como diría Jorge Manrique, pues vive con oficios non debidos. Con oficios non debidos. Los que viven por sus manos son los ricos, y otros que con oficios non debidos se mantienen. Claro, los que tenemos que vivir por nuestro trabajo, y los ricos también tienen que vivir por su trabajo, pero en otra escala, pues sabemos de lo que hablamos. Pero la libertad es algo que se compra con dinero, que se compra con trabajo, en definitiva. Y que hay que mantener, además, con el propio trabajo. Por eso digo que el que no trabaja no madura, tampoco. La libertad y el trabajo suelen ir juntas, suelen viajar juntas. Los intelectuales, el mundo de la cultura, la prensa, usted los plantea como falsos críticos del poder. ¿Cuál sería la visión que nos aporta en el libro sobre eso? Sí, es esa visión, pero eso ya lo demuestran ellos mejor que yo. Quiero decir, los intelectuales son personas que hoy dicen una cosa y mañana la contraria, y no tienen ningún inconveniente. Los intelectuales son personas que sirven básicamente a una ideología hoy y mañana la contraria, no tienen ningún problema en hacer eso. Su trabajo consiste en eso, básicamente. Los intelectuales no son críticos con el poder, los intelectuales son colaboracionistas del poder. Es decir, cuando un intelectual critica un poder es porque lo hace en nombre de otro poder que lo salvaguarda. Además, los intelectuales siempre hablan para satisfacer narcisistamente al público que los escucha y que los mantiene. Claro, y pueden decir lo mismo, dicen, bueno, y usted hace lo mismo. Yo trato bien a mi público, yo soy una ortiga con mi público realmente, ¿no? En ese sentido, soy una persona que no se esfuerza en absoluto por ser amable con nadie, realmente, ¿no? Y tengo que reconocerlo, que es así. Entonces, el que me quiera tal como soy me parece muy bien, y el que no me quiera tal como soy me parece igual de bien, porque yo no lo voy a tratar nunca. Yo no estoy encantado de conocerme a mí mismo, estoy encantado de no conocer a nadie. En definitiva, que es como mejor se puede estar, sin conocer a nadie, ¿no? Pero los intelectuales no, los intelectuales buscan el apoyo de la gente, dicen cosas que les gusta oír a la gente, atraen a ratones, ¿no? ¿Para qué? Para dejarlos después tirados en cualquier momento. Yo no engaño a nadie, yo no traiciono a nadie, yo no he traicionado nunca a nadie, no he engañado nunca a nadie, absolutamente. Si lo que digo gusta a unos o disgusta a otros, es problema de ellos. Yo no hablo ni para gustar ni para disgustar, no hablo ni para hacer enemigos ni para hacer amigos, no hablo ni para satisfacer una ideología, ni una religión, ni una sofística, ni una filosofía. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo, no en nombre de ninguna ideología. Los intelectuales con frecuencia, por no decir que siempre, hablan en nombre de una ideología, de un poder al que fingen criticar en nombre de otro poder. Por eso me hace mucha gracia cuando los intelectuales dicen, es que la literatura es rebeldía. ¿Rebeldía contra qué? ¿Contra qué es rebeldía la literatura? ¿Me lo quiere explicar usted, que escribe para el sistema, que publica en las editoriales del sistema y que dice todo lo que el sistema quiere oír? ¿Usted contra qué se rebela? Usted se rebela contra la razón, no contra el sistema, que es totalmente idealista e irracional, ¿no? Claro, entonces me dices que nosotros nos rebelamos. ¿Cuántas palabras prohibidas utiliza usted en sus novelas? Es decir, ¿contra qué sistema se rebela usted? ¿Acaso es usted un reproductor de Orwell o un contrario a Orwell? ¿Defiende usted a la democracia o a los enemigos de la democracia? Claro, esas son las preguntas que hay que hacer a los intelectuales. Nos adentramos en el penúltimo capítulo de su libro 19, y le invito ahora a pensar en cualquier persona que pueda desconocer la obra de Cervantes y de Shakespeare. ¿Cómo argumentaría entonces que el primero vale más que el segundo? Bueno, Cervantes vale más que Shakespeare desde el momento en que Cervantes escribe novelas y Shakespeare no escribió ninguna. Cervantes es el maestro de la narración y Shakespeare no narró nada. Cervantes escribe más poesía que Cervantes es uno de los autores que más poesía escribe del Siglo de Oro. Es uno de los autores que más teatro escribe del Siglo de Oro, a pesar de todo, y que escribe un teatro que es mucho más original fuera del Siglo de Oro de lo que fue dentro del Siglo de Oro.
Y desde luego Cervantes es un autor que escribe unas novelas que, bueno, en el caso de Shakespeare ni está ni se le espera. Entonces, claro, plantear una relación de equivalencia o de isovalencia entre Cervantes y Shakespeare es simplemente no saber de qué se habla. Es no saber de qué se habla. Shakespeare es un mito anglosajón construido por el imperialismo inglés para ponerlo como lapa en, no diré qué parte, de Cervantes. Y que de esta manera, pues cuando se hable de Cervantes, se forme esa endíadis, ¿verdad? Esa pareja de Cervantes y Shakespeare. Cuando en realidad es que no tiene nada que ver. Es como si me hablan de, pues no lo sé, Geoffrey Chaucer y Cervantes, o no lo sé, o Cervantes y Sánchez Ferlosio, por ejemplo. Bien, vale, pero es que no pueden poner los dos a la misma altura, al mismo nivel, porque no lo tienen. Pero ¿qué ocurre? Que cuando eso se convierte en un kitsch, en un cliché, pues todo el mundo repite esa frase y se convierte en un lugar común, se convierte en un tópico. Y resulta mucho más fácil identificar ideas popularmente conocidas que ser original planteando ideas que la gente no conoce. Porque si se plantea una idea original que la gente no conoce, la gente no la va a seguir. Es decir, los ratones solo van a seguir una melodía machacona, pero si les ponen una melodía que sea, por ejemplo, pues uno de los movimientos de la octava sinfonía de Gustav Mahler, como eso no les suena, siguen adelante. O sea, siguen el reggaetón, por decirlo llanamente, ¿no? Entonces, claro, si se plantea una idea original, esa idea no va a tener seguidores, no va a tener ni siquiera intérpretes, porque claro, hay que distinguir entre seguidores, detractores e intérpretes. Son tres géneros completamente diferentes. Se puede ser seguidor de Cervantes, que dicen, bueno, es que usted es seguidor de Cervantes. Oye, yo no soy seguidor de Cervantes, yo soy intérprete del Quijote, que son dos cosas distintas. Seguidor de Cervantes serán otros. Yo no sé si los cervantistas o no, no lo sé. Eso, ellos tienen boca propia que lo digan. Pero claro, es que no hay que confundir un seguidor con un detractor, con un intérprete. Entonces, cuando la gente menciona Cervantes y Shakespeare, lo hace como los ratones siguen la música de Amelín, ¿no? Pero otra cosa es ser un intérprete de Cervantes. Claro, y vuelvo de nuevo a esta gente que se declara ya no intérprete, sino simplemente los medium de Cervantes. O sea, yo soy el único que sabe lo que Cervantes ha querido decir en el Quijote. Y ofrezco una traducción del Quijote. Bueno, ofrezco una traducción del Quijote para decir que para contarnos lo mismo. Eso ya lo hizo Borges en un cuento. Y fue mucho más gracioso, ¿no? Infinitamente. Entonces, no hay que confundir las cosas. Cervantes es además un autor que escribe una literatura para el mundo moderno y Shakespeare es un autor que escribe una literatura para el mundo antiguo. No hay ni un solo personaje de Shakespeare, que sobreviva al antiguo régimen. La mentalidad de un Ricardo III, la mentalidad de un Falstaff, la mentalidad de un Hamlet, la mentalidad de un Rey Lear, no sobrepasa los límites del siglo XVII. Son incapaces de vivir en un mundo democrático. Viven en la mentalidad del antiguo régimen. Es decir, un Ricardo III, insisto, un Falstaff, un Hamlet, Lady Macbeth, la peor de las tragedias de Shakespeare, Macbeth, son personajes que viven anclados en un mundo medieval y mítico. Son incompatibles con la modernidad. Es decir, cuando Harold Bloom habla de Shakespeare como inventor del humano, yo tengo un ataque de risa que me dura años. O sea, realmente. Tengo que hacer ejercicios para contener la risa después cuando hablo de esto en público. O sea, Shakespeare, inventor del humano, eso es una melopea impresionante, completamente. Es decir, ningún personaje de Shakespeare puede sobrevivir a la mentalidad del antiguo régimen. Y sin embargo, todos los personajes de Cervantes son de una modernidad galopante. Dígame, que alguien me diga, ¿qué personaje femenino de Shakespeare defiende los derechos de la mujer? Lady Macbeth, que acaba tarada y loca. Las mujeres, todas las mujeres que aparecen en Ricardo III, que son unas plañideras que ninguna heroína lorquiana se detendría ni a mirarla siquiera. Compárese a Bernarda Alba con cualquier personaje femenino de Shakespeare. Ridículo completamente. ¿Qué derechos defiende Shakespeare en la literatura? Ante el Estado y ante la Iglesia. Ninguno. ¿Qué derechos defiende Cervantes? Hasta el derecho al ateísmo. Cada cual se fabrica su fortuna, no tiene aquí, digamos, el destino nada que decir. Porque cada cual, insisto, se fabrica su destino, no tiene fortuna. Aquí alguna parte, dice en la Numancia, literalmente, en los versos 156-57 de la primera jornada. Entonces, claro, hablar de la superioridad de Shakespeare respecto a la de Cervantes, ¿y cuál es el concepto de superioridad? La superioridad medieval.
Entonces, claro, eso es lo que se explica aquí en este libro. Este es un libro escrito contra los libros de autoayuda, contra muchos de los intelectuales que hoy día viven anclados en una ciega ilustración y, por supuesto, respecto a una serie de códigos que tenemos en nuestra literatura, en la literatura universal y en particular en la española, para hacernos compatibles con el siglo XXI y sobrevivir a él, en definitiva. Es un libro de supervivencia, es un manual de instrucción intelectual, de autodefensa intelectual. Muy bien, y en el último capítulo ya de este libro, usted nos hace ya casi como un epílogo, ¿no? Un poco nos comenta que el futuro, del que, como ya citó antes, nada está excluido. ¿Qué reflexión final le podríamos decir a las generaciones más jóvenes de lo que les está por llegar? Pues evidentemente del futuro nada está excluido. No sabemos lo que va a aparecer cuando se abra una puerta. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo podemos intuir, lo podemos suponer, lo podemos imaginar, pero lo que sí está claro es que no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser el futuro, aunque lo podemos imaginar, presumir, fantasear. No por casualidad, la literatura española no es una literatura de utopías. En la literatura española no hay utopías. En la literatura española no se pierde el tiempo fantaseando sobre el futuro. Eso lo hacen los filósofos que idealizan y diseñan un mundo a su manera, jugando al apocalipsis. Lo hacen los geopolíticos, inventando cada día un desenlace siempre apocalípticos, porque al menos es necesario por lo menos disfrutar de un apocalipsis al día, ¿no? A lo largo de la vida humana. Cuantos más apocalipsis haya, mejor, porque siempre los podremos contar. Se supone que uno siempre va a sobrevivir al apocalipsis. Pero el futuro no lo conocemos. Ahora bien, si tratáramos de analizar el presente, viendo la trayectoria que llevan los acontecimientos, yo sí me atrevería a decir que la democracia no sobrevive al siglo XXI, el Estado como configuración política no sobrevive al siglo XXI, y las libertades que vendrán en la segunda mitad del siglo XXI serán unas libertades determinadas por los amigos del comercio más que por otro tipo de amistades. Esto yo no sé si es bueno o malo, esto es simplemente algo distinto, algo diferente a aquello para lo cual nos han educado. Es decir, hoy se educa a la gente para sobrevivir en un mundo que ya no existirá cuando esa gente sea adulta. Por lo tanto, la educación siempre es un fracaso. Es decir, la educación que triunfa es aquella que se basa en el autodidactismo y en la formación personal. No en la autoayuda, porque eso es ir directamente al fracaso, sino simplemente en el desengaño, que es lo contrario a la autoayuda. Por lo tanto, si alguien pretende sobrevivir al siglo XXI, que se ponga a trabajar donde pueda y como pueda. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque una de las formas fundamentales para hacer fracasar a la gente es impedirle acceder al mercado laboral. Si no trabajas, no maduras. Si no maduras, no tienes fuerza para comprar tu libertad. Si no eres libre, estás a merced de las normas que pone el otro, porque tu libertad termina donde termina tu poder para imponer las normas. Cuando los demás te imponen las normas, tú no tienes libertad, tú practicas la obediencia, porque cumplir las normas no es ejercer la libertad, es obedecer. Por eso he dicho siempre que la literatura, como la historia, siempre ha estado al servicio del triunfo de una ilegalidad. ¿Quién puede hacer triunfar una ilegalidad en la segunda mitad del siglo XXI? Ese será el que escriba la próxima página de la historia. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Pues nada, muchas gracias. Ya confirmamos que desde hoy se puede adquirir este libro en la preventa, en la página de Amazon, en el enlace que ha estado apareciendo a lo largo de este vídeo en la parte inferior. Y sí quiero agradecerle a título personal la gentileza de esta tertulia o de esta entrevista con dos personas que han sido, una de ellas en particular, que es el caso de Andrea, que no sé si nos hemos presentado todavía, Andrea y Gabriel, antiguos alumnos de la institución académica en la que he ejercido mi actividad docente durante los últimos 30 años, y en el caso de Andrea, fue alumna mía hace como 20 años aproximadamente, hace como aproximadamente 20 años. Y ahora yo me voy a atrever a hacer una pregunta que no estaba en el guión. Después de 20 años, ¿qué quedó de mis clases en su formación? Pues mucho, mucho. Yo siempre, como alumna suya, siempre vi que sus clases eran distintas a las demás. No me las perdía nunca.
Yo podía hacer pellas en otra materia, podía escabullirme para coger antes el bus porque tenía otro plan mejor. Pero realmente cuando tenía sus asignaturas, recuerdo ir a su despacho y preguntarle si ya había cursado todos o había posibilidad de coger alguna otra, y usted me había dicho que ya había cursado todas sus asignaturas, no me las perdía. Y bueno, tiempo más tarde me alegra mucho que su canal de YouTube pueda hacer difusión de sus conocimientos, los disfrutamos ambos y estamos encantados de haber pasado este rato hablando sobre su libro. Bueno, pues no sé, me quedo muy... En ese pequeño corazoncito que a veces tengo, pues me quedo agradecido de esta situación, de manera que mi más franco agradecimiento por la atención a Gabriel y a Andrea, y bueno, pues que haya salud para continuar. Por supuesto. Pues nada, ahora que se disfrute del libro, si es que se puede disfrutar con un libro como este. Por eso ya se lo traigo. Muchas gracias. Muchas gracias.